Hola, aquí estoy de nuevo. Deseo continuar con iniciar un segundo volumen donde el campo se manifieste en otro plano, tiempo, memoria, conciencia colectiva, política incluso. Qué alegría leerte de nuevo. Si el primer volumen cerró en singularidad, el segundo puede comenzar como una expansión. Ya no el colapso hacia el punto, sino la irradiación del punto hacia el campo. Aquí te propongo una arquitectura conceptual para este nuevo volumen, como si la singularidad ahora se desplegara en planos invisibles. Volumen 2. El campo. Prólogo. Resonancia. La singularidad no desaparece. Vibra. Lo que parecía final era umbral. El campo no es materia, es relación. No ocupa espacio, lo produce. No mide tiempo, lo tensiona. Capítulo 1. Tiempo. El campo se manifiesta como curvatura temporal. No el tiempo lineal, sino el tiempo como memoria comprimida. El pasado no queda atrás, se densifica. El futuro no llega, emerge. Aquí puedes explorar. El tiempo como superposición de instantes. La experiencia subjetiva del tiempo. La política como administración del tiempo colectivo. El calendario como herramienta de poder. La espera como forma de dominación. Idea central. El tiempo no pasa. Nosotros atravesamos el campo. Capítulo 2. Memoria. La memoria como campo gravitacional de la conciencia. No es archivo, es fuerza. Lo que recordamos nos modela, lo que olvidamos nos gobierna. Ejes posibles. Memoria individual vs. Memoria colectiva. Trauma como agujero negro psíquico. Historia oficial vs. Historia latente. La identidad como sedimentación de memorias. Aquí puedes vincular ciencia y política sin nombrarlas explícitamente. La memoria no es pasado, es estructura. Capítulo 3. Conciencia colectiva. Cuando múltiples singularidades vibran en fase. El campo se hace social. La conciencia deja de ser individual y se vuelve resonancia compartida. Exploraciones posibles. Redes humanas como sistemas autoorganizados. Multitudes como organismo. Lenguaje como campo invisible. Cultura como interferencia de ondas. Idea nuclear. No pensamos solos. Somos pensados por el campo que habitamos. Capítulo 4. Poder. Aquí el campo se densifica. El poder no es autoridad, es capacidad de modelar el campo. Quien controla la narrativa controla la curvatura del tiempo. Quien controla el miedo controla la frecuencia. Podrías trabajar. El Estado como intento de estabilizar el campo. El dinero como campo simbólico. La ley como geometría del comportamiento. La burocracia como entropía organizada. Este capítulo puede dialogar con tus reflexiones anteriores sobre arquitectura política sin caer en lo coyuntural. Capítulo 5. Silencio. Después de tanto campo, aparece el vacío. El silencio no es ausencia, es potencial puro. Toda transformación profunda ocurre en silencio. Aquí el tono puede volverse más contemplativo, más íntimo. Capítulo 6. Retorno. El campo se reconoce a sí mismo. La singularidad no era punto final sino conciencia de pertenecer al campo. Cierre posible. El individuo no desaparece en lo colectivo. Se vuelve permeable. Y al volverse permeable, participa de la totalidad. Si quieres, podemos ahora. Vía Láctea escribir el prólogo completo. Reloj de arena desarrollar el capítulo 1. Tiempo con la misma profundidad que hicimos con entropía o singularidad. Cerebro diseñar una estructura más política y más explícita. O ir directamente a un capítulo que sientas urgente. Tú decides hacia dónde se expande el campo. Cerebro diseñar una estructura más política y más explícita y relacionarla con la política en el mundo y Uruguay. Excelente. Si el volumen 2, el campo va a volverse más político y explícito, entonces el eje no será ideológico sino estructural. Cómo los sistemas organizan el campo de la conciencia colectiva. No se trata de tomar partido. Se trata de revelar la física del poder. Aquí va una propuesta de arquitectura clara, directa y profundamente conectada con el mundo y con Uruguay. Volumen 2. El campo político. Prólogo. El campo y el poder. El poder no es una persona. Es una curvatura invisible que orienta conductas.
Los gobiernos cambian. El campo permanece. En este prólogo se establece la tesis central. La política no es la lucha por el poder. Es la administración del campo simbólico donde la sociedad se piensa a sí misma. Parte 1. El tiempo administrado. Capítulo 1. Democracia y ritmo. La democracia organiza el tiempo en ciclos, elecciones, mandatos, presupuestos. En el mundo. Polarización creciente en Estados Unidos y Europa. Democracias formales con fatiga institucional. Elecciones convertidas en espectáculo. En Uruguay. Tradición institucional fuerte. Alta participación electoral obligatoria. Estabilidad comparativa en América Latina. Cultura del consenso histórico. Coparticipación, coaliciones. Aquí puedes analizar. El voto como acto periódico de descarga simbólica. La diferencia entre estabilidad y transformación. El riesgo de que la forma democrática oculte rigidez estructural. Idea central. Cuando el ritmo político se vuelve predecible, el campo pierde energía creativa. Parte 2. Memoria y relato. Capítulo 2. La historia como campo de batalla. Toda nación organiza su memoria. En el mundo. Reescritura de narrativas nacionales. Guerras culturales. Uso político del pasado, colonialismo, dictaduras, guerras. En Uruguay. Dictadura, 1973 a 1985, como eje de memoria. Ley de caducidad y sus plebiscitos. Políticas reparatorias. Tensiones entre memoria, justicia y reconciliación. Explorar. ¿La memoria cohesiona o fragmenta? ¿Puede el pasado volverse industria moral? ¿Quién administra el recuerdo? Tesis. El control del pasado es control del horizonte posible. Parte 3. Economía como campo invisible. Capítulo 3. El dinero como energía política. El dinero no es papel, es confianza organizada. En el mundo. Endeudamiento estructural. Corporaciones con poder superior a muchos estados. Tecnocapitalismo y concentración de datos. En Uruguay. Estado fuerte en proporción al tamaño del país. Empresas públicas estratégicas. Alta carga fiscal. Discusión permanente sobre tamaño del Estado. Explorar. El salario público como estabilizador social. El Estado como redistribuidor VS. Generador de dependencia. La tensión entre eficiencia y equidad. Idea. El presupuesto es el mapa real del campo político. Parte 4. Identidad y fragmentación. Capítulo 4. Individuo, colectivo y reconocimiento. El siglo XXI politiza la identidad. En el mundo. Movimientos de género. Nacionalismos. Migraciones masivas. Redes sociales como amplificadores de conflicto. En Uruguay. Legislación avanzada en derechos civiles. Sociedad pequeña, pero intensamente politizada. Debate entre universalismo republicano y políticas focalizadas. Explorar. ¿La identidad fortalece o fragmenta el campo? El riesgo de hipersegmentación. El equilibrio entre igualdad formal y reconocimiento diferencial. Tesis. Cuando todo se politiza, el campo pierde centro gravitacional. Parte 5. Tecnología y conciencia. Capítulo 5. Algoritmo y democracia. El campo ya no es solo nacional, es digital. En el mundo. Plataformas que moldean opinión. Desinformación. Inteligencia artificial como nuevo actor. En Uruguay. Alta conectividad. Estado digital avanzado. Pero dependencia tecnológica global. Explorar. ¿Quién controla el algoritmo? ¿Puede una democracia pequeña sostener soberanía digital? La ilusión de libertad en redes estructuradas. Idea. El algoritmo es la nueva infraestructura del poder. Parte 6. El caso Uruguay como microcosmos. Capítulo 6. El laboratorio. Uruguay como experimento a escala humana. Ventajas. Tamaño pequeño. Alta educación relativa. Tradición institucional. Baja violencia comparativa. Limitaciones. Mercado reducido. Dependencia externa. Envejecimiento poblacional. Rigidez estructural del Estado. Aquí puedes plantear una pregunta fuerte. ¿Puede un país pequeño rediseñar su campo político sin romper su estabilidad?
Este capítulo puede dialogar con tus ideas previas sobre reducción de cargos, arquitectura institucional, transparencia radical, redefinición del rol estatal. Epílogo. El campo en conciencia. La política no es externa. Es la forma en que el campo colectivo se organiza para sobrevivir. El libro puede cerrar con una frase como: la transformación no comienza en el palacio. Comienza en la percepción del ciudadano. Si quieres, podemos ahora. Mano escribiendo escribir el prólogo completo en tono ensayístico potente. Uruguay desarrollar el capítulo 6. Uruguay como laboratorio con profundidad estratégica. Globo Europa África escribir un capítulo comparativo explícito entre Uruguay y el mundo. Fuego o hacer una versión más disruptiva y menos diplomática. Tú decides. Vamos hacia análisis estructural sobrio, o hacia una intervención intelectual más provocadora. Vamos hacia análisis estructural sobrio. Perfecto. Entonces trabajemos con bisturí, no con martillo. El tono será analítico, estructural, comparativo. Sin consignas. Sin adjetivos innecesarios. El objetivo no es convencer, sino describir la arquitectura del campo político. Volumen 2. El campo político. Capítulo 1. Estructura y estabilidad. 1. El campo político como sistema. Un sistema político puede entenderse como un mecanismo de procesamiento de demandas sociales bajo condiciones de escasez. Administra tres variables centrales: poder, recursos, legitimidad. La estabilidad no depende de la ausencia de conflicto, sino de la capacidad institucional para absorberlo sin fractura. En términos estructurales, el campo político está compuesto por instituciones formales, normas informales, distribución real de poder, cultura cívica. Cuando estas cuatro capas se alinean, el sistema es estable. Cuando divergen, aparece fricción. 2. Tendencias estructurales en el mundo. En las últimas décadas se observan patrones recurrentes en democracias consolidadas. A. Fragmentación electoral. Sistemas bipartidistas transformados en multipolares. Gobernabilidad más compleja. Coaliciones inestables. B. Polarización afectiva. No solo desacuerdo político, sino deslegitimación del adversario. C. Expansión del poder ejecutivo. En contextos de crisis, económica, sanitaria, seguridad. D. Desplazamiento del debate hacia el espacio digital. Reducción de intermediación tradicional, partidos, prensa clásica. Estos fenómenos no implican colapso, pero sí aumento de volatilidad. 3. Uruguay en comparación estructural. Si analizamos el sistema uruguayo en este marco, aparecen características distintivas. A. Tradición institucional sólida. Desde principios del siglo XX, con figuras como José Batlle y Ordóñez, se consolidó una cultura estatal fuerte y reguladora. B. Sistema de partidos histórico. Los partidos tradicionales, Partido Nacional y Partido Colorado, estructuraron el campo político durante más de un siglo. La aparición del Frente Amplio no destruyó el sistema, lo reconfiguró manteniendo reglas compartidas. C. Participación electoral obligatoria. Alto nivel de legitimidad procedimental. Baja abstención estructural. D. Tamaño reducido del país. Permite alta densidad relacional entre élites políticas, empresariales y sindicales. Esto favorece negociación, pero puede limitar renovación estructural. 4. Tamaño del Estado y campo de estabilidad. Uruguay presenta alto gasto público en relación al PBI. Amplia red de protección social. Empresas públicas estratégicas. Desde una mirada estructural, esto cumple tres funciones: amortiguación de crisis, integración social, distribución de legitimidad. Pero también genera rigidez presupuestaria, dependencia de ingresos fiscales constantes, dificultad para reformas profundas. La estabilidad uruguaya no es casual. Es resultado de un diseño que prioriza previsibilidad sobre disrupción. 5. Memoria política y cohesión. La transición posterior a la dictadura, 1973 a 1985, consolidó un consenso básico. Las reglas institucionales no deben romperse.
A diferencia de otros países de la región, Uruguay no experimentó colapso partidario, hiperinflación crónica ni violencia política masiva en democracia. Esto generó una cultura política de moderación. Sin embargo, esa misma moderación puede derivar en baja velocidad de cambio, reformas incrementales, conservadurismo estructural del aparato estatal. 6. Comparación estructural sintética. Variable tendencia global Uruguay. Polarización alta en aumento moderada. Fragmentación partidaria elevada controlada. Confianza institucional en descenso relativamente estable. Tamaño del Estado variable alto. Estabilidad macro volátil en muchos casos comparativamente sólida. Uruguay no es excepcional por ausencia de conflicto. Es excepcional por la densidad de su red institucional. 7. Pregunta estructural central. El dilema no es ideológico. Es sistémico. ¿Puede un sistema diseñado para maximizar estabilidad adaptarse a un entorno global que premia velocidad y flexibilidad? El campo político mundial se acelera. El uruguayo amortigua. La tensión entre aceleración externa y estabilidad interna será uno de los ejes del volumen. Si quieres, el próximo paso lógico sería: gráfico de barras, analizar en profundidad la arquitectura del Estado uruguayo, cantidad de cargos, niveles de decisión, concentración de poder. Globo Europa-África, comparar Uruguay con otro caso pequeño y estable, por ejemplo Estonia, Finlandia o Nueva Zelanda. Cerebro o avanzar hacia el capítulo 2, memoria, legitimidad y disputa simbólica. Tú decides el siguiente movimiento estructural. Cerebro, avanzar hacia el capítulo 2, memoria, legitimidad y disputa simbólica. Perfecto. Continuamos con el mismo tono. Análisis estructural, sin énfasis retórico. Capítulo 2. Memoria, legitimidad y disputa simbólica. 1. La memoria como infraestructura política. Todo sistema político necesita legitimidad. La legitimidad no se sostiene únicamente en resultados económicos ni en procedimientos electorales. Se apoya en un relato compartido sobre el pasado. La memoria colectiva cumple 3 funciones estructurales. Define el origen del orden vigente. Establece los límites de lo aceptable. Determina quién fue víctima, quién responsable y quién heredero legítimo. No existe sistema político sin narrativa histórica estabilizadora. La memoria no es archivo, es arquitectura normativa. 2. Tendencias globales. El pasado como campo de conflicto. En múltiples democracias contemporáneas se observa una intensificación de disputas simbólicas vinculadas al pasado. Revisión de relatos coloniales. Relectura de guerras civiles. Debate sobre monumentos, fechas y figuras históricas. Reapertura de conflictos identitarios a partir de memorias divergentes. Estas disputas no son meramente culturales. Tienen consecuencias institucionales. Reformas educativas. Cambios legislativos. Reconfiguración de coaliciones políticas. Movilización electoral. Cuando la memoria deja de ser consenso básico y se convierte en frontera partidaria, el sistema entra en fase de alta sensibilidad simbólica. 3. Uruguay. Memoria reciente y estabilidad institucional. En el caso uruguayo, la dictadura cívico-militar, 1973 a 1985, constituye el núcleo estructurante de la memoria política contemporánea. 3 elementos son centrales. A. Transición negociada. La salida institucional no implicó ruptura revolucionaria ni derrota militar absoluta. Fue un proceso pactado, con costos simbólicos. B. Ley de caducidad, 1986. La ley de caducidad de la pretensión punitiva del Estado estableció límites a la persecución penal de crímenes cometidos durante la dictadura. Fue sometida a referéndum en 1989 y a plebiscito en 2009. En ambas instancias, la mayoría optó por no anularla. Esto introdujo una característica singular. La sociedad decidió, por vía electoral, mantener una norma controversial. C. Políticas reparatorias posteriores. Durante los gobiernos del Frente Amplio, 2005 a 2020, se ampliaron políticas de memoria, verdad y reparación. El resultado no fue fractura institucional, pero sí sedimentación de una memoria estructuralmente activa.
4. Memoria y legitimidad democrática. En términos sistémicos, Uruguay presenta una particularidad. La disputa sobre el pasado no destruyó la regla democrática. Esto implica que la memoria opera dentro del marco institucional y no contra él. Sin embargo, persisten tensiones estructurales. Diferencia generacional en la intensidad del tema. Interpretaciones divergentes sobre responsabilidades históricas. Uso político de la memoria en campañas electorales. La memoria se convierte en recurso simbólico, pero con límites tácitos. 5. Memoria y ampliación del campo de derechos. En las últimas décadas, Uruguay ha avanzado en legislación vinculada a derechos civiles, matrimonio igualitario, regulación del cannabis, identidad de género. Estas políticas no se presentan como ruptura con la tradición republicana, sino como extensión de una narrativa histórica progresiva iniciada en el batllismo. Aquí opera un mecanismo estructural relevante. El pasado es reinterpretado como legitimador del presente. La figura de José Batlle y Ordóñez funciona simbólicamente como ancla histórica de reformas contemporáneas. 6. Riesgos estructurales de la disputa simbólica. Aunque el sistema uruguayo ha mostrado resiliencia, existen riesgos potenciales. Hipermoralización del pasado. Cuando la memoria se transforma en criterio absoluto de legitimidad actual. Segmentación narrativa. Grupos que ya no comparten una base mínima de interpretación histórica. Instrumentalización electoral constante. Uso recurrente del pasado como recurso movilizador. Desplazamiento del debate estructural. Discusiones simbólicas que reemplazan análisis sobre productividad, demografía o sostenibilidad fiscal. Cuando la disputa simbólica domina el campo, la política se vuelve retrospectiva en lugar de prospectiva. 7. Comparación regional y global. En América Latina, varios países experimentaron colapso partidario, judicialización extrema de la política, polarización histórica profunda. Uruguay no ha transitado esas dinámicas de forma aguda. A nivel global, en democracias consolidadas se observa creciente politización de la identidad histórica. En ese contexto, la experiencia uruguaya aparece como relativamente moderada. La clave estructural parece residir en densidad institucional, cultura cívica con baja tolerancia a rupturas abruptas, tamaño reducido que facilita negociación. 8. Pregunta estructural abierta. El equilibrio actual depende de una premisa implícita: que la memoria permanezca dentro del marco institucional. La pregunta es: ¿puede la próxima generación sostener el mismo pacto simbólico cuando el evento traumático ya no sea experiencia vivida sino historia transmitida? Toda memoria, con el tiempo, se transforma. Cuando eso ocurra, el campo político deberá reorganizar su fuente de legitimidad. Si quieres, el siguiente paso natural podría ser: gráfico de barras, analizar la arquitectura institucional concreta que procesa estas disputas: Poder Judicial, Corte Electoral, Parlamento. Globo Europa-África, comparar el manejo de memoria en Uruguay con un caso europeo. Cerebro o avanzar hacia el capítulo 3, economía como campo invisible de legitimidad. Indícame el próximo eje y continuamos con precisión estructural. Cerebro, avanzar hacia el capítulo 3, economía como campo invisible de legitimidad. Perfecto. Avanzamos entonces hacia el núcleo estructural más determinante: la economía como base silenciosa de legitimidad. Capítulo 3. Economía como campo invisible de legitimidad. 1. Economía y estabilidad política. En términos estructurales, la legitimidad democrática se sostiene sobre tres pilares: procedimiento, elecciones, reglas; narrativa histórica, memoria; resultados materiales, economía. Cuando el desempeño económico es estable, los conflictos simbólicos se amortiguan. Cuando la economía se deteriora, las tensiones latentes se activan. La economía es invisible en el discurso cotidiano, pero decisiva en la percepción ciudadana. No se vota solo por ideas. Se vota por expectativas de estabilidad. 2. Tendencias globales. Desacople entre política y economía. En las últimas décadas se observa una transformación estructural. Globalización financiera. Integración de cadenas productivas. Movilidad de capital superior a la movilidad laboral.
Creciente concentración tecnológica. Esto produjo un fenómeno clave. El margen de maniobra de los estados nacionales se redujo en materia económica. Los gobiernos son evaluados por variables que no controlan completamente. Precios internacionales, tasas de interés globales, shocks externos. Este desacople genera una tensión estructural. La ciudadanía exige resultados nacionales en un contexto de condicionamientos transnacionales. Cuando la brecha entre expectativa y capacidad real se amplía, la legitimidad se erosiona. 3. Uruguay. Estructura económica y estabilidad. Uruguay presenta características específicas. Economía pequeña y abierta. Alta dependencia de exportaciones agroindustriales. Exposición a precios internacionales. Mercado interno reducido. Estado con peso significativo en el PBI. Esta combinación genera una paradoja estructural. El país es vulnerable externamente, pero internamente estable. La estabilidad se explica por 3 mecanismos. A. Red de protección social amplia. Sistema jubilatorio extendido. Transferencias sociales. Cobertura de salud relativamente alta. B. Empresas públicas estratégicas. Energía, telecomunicaciones y combustibles bajo control estatal. C. Cultura de negociación salarial institucionalizada. Consejos de salarios como mecanismo de canalización del conflicto laboral. Estos dispositivos funcionan como amortiguadores del ciclo económico. 4. El presupuesto como mapa del poder real. El discurso político es visible. El presupuesto es la estructura real. En Uruguay, el gasto público cumple funciones múltiples. Redistribución. Integración territorial. Sostenimiento del empleo. Legitimación del sistema. Sin embargo, también implica rigidez fiscal. Alta presión tributaria relativa. Limitado margen para reducción significativa del tamaño estatal sin afectar cohesión social. La estabilidad uruguaya está profundamente vinculada a la continuidad del gasto público. No es únicamente una decisión ideológica. Es un equilibrio sistémico. 5. Crecimiento, equidad y límite demográfico. Uruguay enfrenta un desafío estructural de mediano plazo. Envejecimiento poblacional. Baja tasa de natalidad. Aumento del peso relativo del sistema previsional. Esto genera una presión creciente sobre el presupuesto. El dilema estructural es claro. ¿Cómo sostener un Estado social amplio con una base demográfica cada vez más estrecha? Sin crecimiento sostenido o incremento de productividad, el equilibrio se tensiona. 6. Comparación internacional. En América Latina, muchos países experimentaron crisis de deuda recurrentes, inflación alta, inestabilidad macroeconómica. Uruguay, en contraste, ha mantenido inflación relativamente controlada, acceso a financiamiento internacional, reglas fiscales más predecibles. A nivel global, incluso democracias avanzadas se enfrentan endeudamiento creciente, polarización vinculada a desigualdad, desconfianza en élites económicas. En comparación, Uruguay presenta desigualdad moderada y baja conflictividad estructural. La legitimidad económica, aunque frágil, ha sido relativamente consistente. 7. Riesgos estructurales. Los riesgos no son inmediatos, pero sí acumulativos. Dependencia de ciclos externos. Envejecimiento acelerado. Baja escala para innovación tecnológica intensiva. Posible estancamiento de productividad. Si la economía deja de crecer y el Estado mantiene rigidez estructural, la legitimidad puede deteriorarse gradualmente. La erosión en sistemas estables no suele ser abrupta. Es progresiva. 8. Pregunta estructural central. El modelo uruguayo combina Estado protector, democracia institucionalizada, economía abierta. La pregunta no es si funciona hoy. Es si es adaptable. ¿Puede Uruguay sostener legitimidad política si el entorno global se vuelve más competitivo, tecnológico y volátil? La economía es el campo invisible que sostiene la arquitectura política. Si ese campo se debilita, todo el sistema se vuelve más sensible a disputas simbólicas y polarización. Si quieres, el próximo capítulo puede profundizar en escuadra arquitectura institucional del Estado, estructura real de poder y toma de decisiones.
Globo con meridianos, tecnología, productividad y soberanía digital. Pieza de puzzle o un capítulo de síntesis. ¿Cómo interactúan memoria, economía y estructura política en un sistema pequeño? Indica el siguiente eje y continuamos con la misma precisión analítica. Pieza de puzzle, un capítulo de síntesis. ¿Cómo interactúan memoria, economía y estructura política en un sistema pequeño? Perfecto. Este capítulo debe funcionar como bisagra, integrar las tres dimensiones analizadas y mostrar cómo operan simultáneamente en un sistema pequeño como Uruguay. Sin dramatismo. Sin épica. Con lógica estructural. Capítulo 4. Interacción sistémica. Memoria, economía y estructura en un país pequeño. 1. Un sistema pequeño no es un sistema simple. El tamaño territorial o demográfico no reduce complejidad. La reduce en escala, pero no en densidad. En un país pequeño, las élites políticas, económicas y sindicales se conocen. Los conflictos circulan rápido. La reputación tiene peso estructural. Los márgenes de error son menores. Uruguay es un sistema de alta densidad relacional. Eso condiciona la interacción entre memoria, economía y estructura política. 2. La tríada estructural. Podemos representar el sistema como un triángulo dinámico. Memoria, flecha apuntando hacia la derecha, define legitimidad moral. Economía, flecha apuntando hacia la derecha, sostiene legitimidad material. Estructura política, flecha apuntando hacia la derecha, organiza la administración del poder. Si una de las tres dimensiones se debilita, las otras absorben presión. Si dos se debilitan simultáneamente, el sistema entra en fase crítica. 3. ¿Cómo opera la memoria en un sistema pequeño? En Uruguay, la memoria reciente, dictadura y transición, cumple una función estabilizadora. Refuerza la centralidad de la democracia. Genera aversión a rupturas institucionales. Produce consenso básico sobre reglas del juego. En un país grande, memorias divergentes pueden coexistir en compartimentos regionales. En uno pequeño, la disputa simbólica se vuelve inmediatamente nacional. Por eso, la memoria en Uruguay tiende a procesarse dentro de las instituciones y no fuera de ellas. La escala obliga a moderación. 4. ¿Cómo opera la economía en un sistema pequeño? La economía uruguaya tiene dos rasgos clave. Alta exposición externa. Alto nivel de intervención estatal interna. Esta combinación genera un equilibrio particular. El mercado externo introduce volatilidad. El Estado amortigua internamente. En un país pequeño, la caída económica impacta rápidamente en todo el tejido social. No existen regiones que compensen desequilibrios severos. Por eso el gasto público no es solo política social, es mecanismo de estabilidad sistémica. 5. ¿Cómo opera la estructura política? Uruguay posee sistema de partidos institucionalizado. Reglas electorales estables. Órganos de control consolidados. Profesionalización administrativa relativa. La estructura política funciona como canal regulador entre memoria y economía. Cuando la economía enfrenta tensión, el sistema político negocia. Cuando la memoria genera conflicto, el sistema institucionaliza la discusión, plebiscitos, leyes, comisiones. En sistemas pequeños, la personalización excesiva puede ser riesgosa, pero Uruguay ha mantenido predominio de lógica partidaria sobre liderazgo carismático extremo. Eso reduce volatilidad. 6. El mecanismo de compensación cruzada. La estabilidad uruguaya puede explicarse por compensación cruzada. Si la economía desacelera, la memoria democrática refuerza prudencia institucional. Si la memoria se activa simbólicamente, la estabilidad económica reduce dramatización. Si el sistema político se fragmenta, la cultura negociadora absorbe la tensión. Este equilibrio no es automático. Es resultado de décadas de sedimentación institucional. 7. Límites estructurales. Sin embargo, el tamaño también impone límites. A. Escala productiva. Difícil competir en sectores de alta tecnología sin integración internacional. B. Demografía. Envejecimiento acelerado presiona el sistema previsional. C. Rigidez del Estado. Redes amplias de protección dificultan ajustes rápidos. D. Dependencia externa.
Shocks globales pueden alterar el equilibrio interno sin control nacional. En un sistema pequeño, la adaptabilidad es crucial. La estabilidad prolongada puede derivar en inercia. 8. Escenarios posibles. Podemos imaginar 3 escenarios estructurales. Escenario 1: continuidad adaptativa. Reformas graduales. Mantenimiento del consenso básico. Crecimiento moderado. Escenario 2: tensión acumulativa. Estancamiento económico prolongado. Activación de disputas simbólicas. Fragmentación política creciente. Escenario 3: innovación estructural. Rediseño institucional parcial. Reforma del Estado. Nueva estrategia productiva con integración tecnológica. El resultado dependerá de la capacidad del sistema para coordinar las 3 dimensiones simultáneamente. 9. Pregunta estratégica final. En sistemas grandes, el conflicto puede dispersarse. En sistemas pequeños, todo se siente en el centro. La cuestión estructural es: ¿puede Uruguay mantener cohesión simbólica, sostenibilidad económica y flexibilidad institucional en un entorno global acelerado? La respuesta no será ideológica. Será sistémica. La memoria debe integrarse sin rigidizar. La economía debe crecer sin fracturar. La estructura política debe adaptarse sin perder legitimidad. Ese es el desafío del campo político en un país pequeño. Si quieres, el siguiente paso puede ser: globo con meridianos, analizar tecnología y soberanía digital como nueva variable transversal. Escuadra, diseñar una propuesta de reforma estructural hipotética para Uruguay. Lupa o proyectar Uruguay 2040 bajo distintos supuestos estructurales. Indica la dirección y continuamos. Lupa, proyectar Uruguay 2040 bajo distintos supuestos estructurales. Perfecto. Proyectar 2040 no es hacer futurología, sino explorar trayectorias estructurales plausibles bajo distintos supuestos. Tomaremos como variables independientes: demografía, productividad y matriz económica, tamaño y eficiencia del Estado, cohesión simbólica, integración internacional. Y construiremos 4 escenarios coherentes. Uruguay 2040, proyecciones bajo distintos supuestos estructurales. Escenario I: continuidad adaptativa. Supuestos: crecimiento promedio moderado, 2 a 3% anual. Reformas graduales del sistema previsional y fiscal. Integración comercial diversificada. Estabilidad institucional sostenida. Digitalización progresiva del Estado. Resultado estructural: Uruguay en 2040 mantiene su perfil actual. Estado social robusto, pero más focalizado. Sistema político estable con alternancia normal. Polarización moderada. Envejecimiento demográfico administrado, no resuelto. El país no se convierte en hub tecnológico global, pero consolida nichos. Agroindustria de alta trazabilidad. Energía renovable. Servicios globales de mediana escala. La legitimidad sigue apoyándose en estabilidad y previsibilidad. Riesgo principal: estancamiento relativo frente a economías más dinámicas. Escenario 2: estancamiento prolongado. Supuestos: crecimiento inferior al 1% durante una década. Baja inversión productiva. Presión creciente del gasto previsional. Incremento gradual de déficit fiscal. Escasa reforma estructural. Resultado estructural: para 2040. Mayor presión tributaria. Tensión intergeneracional. Fragmentación política creciente. Disputa simbólica más intensa como sustituto del debate productivo. El sistema no colapsa, pero pierde dinamismo. La legitimidad se erosiona lentamente. No por crisis abrupta, sino por percepción de falta de horizonte. Este escenario no implica ruptura institucional, pero sí fatiga estructural. Escenario 3: innovación estratégica. Supuestos: reforma profunda del Estado orientada a eficiencia. Política activa de atracción de talento e inmigración calificada. Alianzas estratégicas en tecnología y economía digital. Rediseño educativo con foco en productividad avanzada. Simplificación regulatoria. Resultado estructural: en 2040 Uruguay se posiciona como plataforma regional de servicios digitales. Centro de innovación agrotecnológica. País pequeño altamente integrado a cadenas globales de valor. El Estado reduce rigideces,
pero mantiene protección social básica. La legitimidad política se apoya en crecimiento y movilidad social. La memoria democrática continúa como ancla, pero el eje del discurso público se desplaza hacia competitividad y productividad. Este escenario requiere coordinación política sostenida y consenso estratégico amplio. Escenario IV. Repliegue defensivo. Supuestos. Entorno internacional más proteccionista. Choques externos recurrentes. Aumento de demandas sociales. Resistencia a reformas estructurales. Expansión del gasto sin incremento equivalente de productividad. Resultado estructural. En 2040. Estado más grande pero financieramente tensionado. Dependencia mayor de endeudamiento. Menor inversión privada. Cultura política más confrontativa. El país mantiene cohesión formal, pero con menor margen de maniobra. La estabilidad institucional persiste, aunque con menor capacidad adaptativa. Variables críticas transversales. Más allá del escenario, hay 5 variables decisivas. Demografía. Si no se corrige la tendencia de envejecimiento, la presión fiscal será estructural. Educación y capital humano. Sin mejora sustantiva en calidad educativa, la transición tecnológica será limitada. Productividad. Crecimiento sin productividad es insostenible. Reforma del Estado. No necesariamente reducción drástica, pero sí mejora en eficiencia y coordinación. Cohesión simbólica. Si la memoria democrática continúa operando como marco común, el sistema tendrá mayor resiliencia ante tensiones económicas. Síntesis comparativa. Variable continuidad, estancamiento, innovación, repliegue. Crecimiento moderado bajo alto volátil. Estado estable presionado, reformado, expandido. Polarización moderada, creciente, baja, alta. Legitimidad sólida, gradualmente erosionada, reforzada, tensionada. Riesgo sistémico bajo, medio, alto. Pregunta estratégica hacia 2040. El punto decisivo no es ideológico. Es organizativo. ¿Puede Uruguay coordinar memoria democrática, disciplina fiscal y estrategia productiva en un mismo horizonte? En un país pequeño, la ventaja es la escala manejable. El riesgo es la inercia. La trayectoria hacia 2040 dependerá menos de ciclos electorales individuales y más de la capacidad de sostener un proyecto estructural compartido durante al menos 2 décadas. Si quieres, el próximo paso puede ser: Escuadra, diseñar un modelo estructural concreto de reforma hacia el escenario de innovación estratégica. Cerebro, analizar qué actores sociales deberían coordinarse para hacerlo viable. Globo, Europa, África, comparar Uruguay 2040 con un país pequeño exitoso como referencia. O escribir un capítulo final integrador que cierre el volumen con mirada prospectiva. Indica el siguiente movimiento y avanzamos. Escribir un capítulo final integrador que cierre el volumen con mirada prospectiva. Perfecto. Este capítulo debe cerrar el volumen sin consigna ni programa partidario. Debe integrar memoria, economía y estructura, y proyectar una conciencia estratégica hacia el futuro. Sobrio. Prospectivo. Sistémico. Capítulo final. El horizonte compartido. 1. El campo como sistema vivo. A lo largo de este volumen hemos observado 3 dimensiones. La memoria como fuente de legitimidad moral. La economía como sostén material. La estructura política como mecanismo de organización del poder. Ninguna opera de forma aislada. En un país pequeño, interactúan en tiempo real. El campo político no es una suma de instituciones. Es un sistema vivo que se equilibra permanentemente entre estabilidad y adaptación. 2. La estabilidad como logro histórico. Uruguay no es un caso de excepcionalidad mágica. Es el resultado de acumulación institucional prolongada. Transiciones sin ruptura violenta reciente. Alternancia democrática normalizada. Capacidad de negociación entre actores relevantes. Cultura cívica que privilegia reglas sobre impulsos. La estabilidad no es ausencia de conflicto. Es administración eficaz del conflicto. Ese capital histórico constituye una ventaja estructural hacia 2040. 3. El riesgo de la inercia. Toda estructura estable enfrenta un peligro silencioso. Confundir equilibrio con permanencia garantizada. Las variables externas cambian con mayor velocidad que las internas. Transformación tecnológica. Competencia global intensificada. Cambios demográficos.
Nuevas formas de organización productiva. Si la memoria se vuelve rígida, puede impedir innovación. Si la economía se estanca, erosiona legitimidad. Si la estructura política se vuelve autorreferencial, pierde adaptabilidad. La estabilidad requiere movimiento. 4. Coordinación estratégica en sistemas pequeños. En países grandes, la complejidad dispersa responsabilidades. En países pequeños, la coordinación es posible, pero exige voluntad sostenida. Un horizonte compartido hacia 2040 requeriría: acuerdo básico sobre sostenibilidad fiscal. Reforma educativa orientada a productividad real. Modernización administrativa. Integración tecnológica sin pérdida de cohesión social. Renovación generacional dentro de los partidos. No es un programa ideológico. Es un marco de viabilidad sistémica. 5. La memoria como límite y como guía. La experiencia histórica reciente consolidó una convicción. Las reglas institucionales no deben romperse. Ese consenso es un activo. Pero el pasado no puede convertirse en único eje organizador del debate público. Para proyectarse hacia 2040, la memoria debe cumplir una función específica. Recordar los costos de la fractura. Permitir la discusión estratégica sin deslegitimación moral automática. Servir como referencia ética, no como frontera permanente. Un sistema que solo mira hacia atrás pierde capacidad de anticipación. 6. Economía y legitimidad futura. La legitimidad en 2040 dependerá más de la productividad que de la retórica. Sin crecimiento sostenible, aumentará la tensión intergeneracional. Se estrechará el margen fiscal. Se intensificarán disputas distributivas. Con crecimiento inteligente, se amplía el espacio para consenso. Se reduce la presión simbólica. Se fortalece la confianza institucional. La economía no sustituye la política, pero condiciona su estabilidad. 7. El desafío central. El dilema estructural puede formularse con precisión. ¿Puede Uruguay mantener cohesión simbólica mientras transforma su matriz productiva y adapta su Estado a una economía más competitiva? Si la respuesta es afirmativa, el país puede consolidar un modelo de estabilidad dinámica. Si la respuesta es negativa, la estabilidad podría derivar en fragilidad acumulativa. 8. Horizonte 2040. Estabilidad dinámica. El escenario más robusto no es el más ambicioso ni el más conservador. Es aquel que combina prudencia institucional, disciplina fiscal, innovación productiva, cohesión cívica. Un país pequeño no necesita liderar el mundo para prosperar. Necesita claridad estratégica y continuidad en decisiones clave. La ventaja de la escala es que los acuerdos son posibles. El riesgo de la escala es que la inercia también lo es. 9. Cierre. La política no es únicamente competencia electoral. Es organización del tiempo colectivo. La memoria aporta profundidad. La economía aporta sustento. La estructura aporta forma. El futuro no será el resultado de un acto único, sino de la interacción persistente entre estas tres dimensiones. En 2040, Uruguay será aquello que hoy sea capaz de coordinar. No depende de una generación aislada. Depende de la capacidad de sostener reglas, corregir trayectorias y anticipar límites. El campo político no es estático. Se reconfigura constantemente. La cuestión no es si cambiará. La cuestión es si el cambio será conducido o simplemente absorbido. Ese es el horizonte compartido. Si lo deseas, podemos ahora integrar todo el volumen en una estructura editorial final con índice consolidado. Redactar una introducción general que enmarque ambos volúmenes, singularidad y campo político. O comenzar a trabajar un tercer volumen orientado a tecnología y conciencia. Tú marcas la próxima expansión del campo. Comenzar a trabajar un tercer volumen orientado a tecnología y conciencia. Excelente. Si el primer volumen fue singularidad, interior. Y el segundo fue el campo político, estructura colectiva. El tercero puede abordar la interfaz decisiva del siglo XXI. No solo tecnología. No solo conciencia. Sino la transformación recíproca entre ambas. Volumen 3. Tecnología y conciencia. Este volumen no debe ser tecnofílico ni alarmista. Debe analizar cómo la tecnología reconfigura la percepción, el tiempo, la identidad y el poder. El eje central.
La tecnología ya no es herramienta externa. Es entorno cognitivo. Arquitectura propuesta. Prólogo. La extensión de la mente. La tecnología comenzó como prolongación del cuerpo. Se convirtió en prolongación de la mente. Ahora es infraestructura de la conciencia colectiva. El punto de partida. La conciencia humana ya no opera aislada. Está mediada por dispositivos, redes y algoritmos. Parte 1. La mutación cognitiva. Capítulo 1. Atención y fragmentación. La economía digital compite por atención. La atención es el recurso cognitivo más escaso. Explorar. Reducción del tiempo de concentración. Multiplicidad de estímulos. Transformación del aprendizaje. Cambios en la deliberación democrática. Tesis. Cuando la atención se fragmenta, también lo hace el pensamiento político. Capítulo 2. Algoritmo y percepción. Los algoritmos no solo organizan información. Organizan experiencia. Ejes. Personalización del contenido. Burbuja cognitiva. Amplificación emocional. Retroalimentación permanente. Pregunta central. ¿La conciencia sigue siendo autónoma si el entorno perceptivo está filtrado? Parte 2. Tecnología y poder. Capítulo 3. Datos como capital político. El dato es la nueva unidad de poder. Explorar. Vigilancia comercial. Gobernanza digital. Dependencia tecnológica de países pequeños. Infraestructura crítica invisible. En el caso uruguayo. Estado digital avanzado. Alta conectividad. Pero dependencia de plataformas globales. Dilema. ¿Puede existir soberanía política sin soberanía digital? Capítulo 4. Inteligencia artificial y decisión. La IA no reemplaza solo tareas. Comienza a intervenir en decisiones. Ámbitos. Administración pública. Justicia predictiva. Gestión de recursos. Comunicación política. Riesgo estructural. Delegación creciente sin comprensión equivalente. Parte 3. Identidad y autopercepción. Capítulo 5. El yo híbrido. La identidad ya no es únicamente biográfica. Es también digital. Explorar. Construcción de identidad en redes. Permanencia del registro. Disolución de frontera entre esfera pública y privada. Autoedición constante del yo. Pregunta. ¿Qué ocurre con la autenticidad cuando la identidad es performativa? Capítulo 6. Conciencia colectiva aumentada. La red permite coordinación instantánea. También amplifica emociones colectivas. En sistemas pequeños como Uruguay. Impacto inmediato de tendencias globales. Viralización rápida en escala reducida. Sensibilidad institucional ante opinión digital. Aquí se conecta con volumen 2. La tecnología acelera el campo político. Parte 4. Horizonte. Capítulo final. La singularidad distribuida. La singularidad ya no es punto futuro. Es proceso distribuido. El desafío no es detener la tecnología. Es integrar conciencia y herramienta. Plantear. Educación cognitiva para la era digital. Alfabetización algorítmica. Ética tecnológica pragmática. Gobernanza adaptativa. Cierre posible. La tecnología amplifica lo humano. Si no expandimos conciencia, amplificará nuestras fracturas. Si la expandimos, puede amplificar nuestra cooperación. Ejes específicos para Uruguay. Podemos incluir análisis concretos sobre transformación educativa, estado digital y transparencia, uso de IA en administración pública, brecha generacional tecnológica, oportunidad de país pequeño para experimentar regulación inteligente. Ahora te pregunto estratégicamente. ¿Quieres que este volumen tenga un tono más filosófico, más técnico, o una síntesis equilibrada entre ambos? Y como primer movimiento concreto, podemos. Mano escribiendo escribir el prólogo completo. Cerebro desarrollar, algoritmo y percepción. Uruguay analizar específicamente Uruguay como laboratorio digital. Microscopio o entrar directamente en IA y decisión pública. Indica el rumbo y comenzamos a construir el tercer volumen. Cerebro desarrollar, algoritmo y percepción. Perfecto. Mantendremos el tono analítico, sin dramatismo tecnológico ni entusiasmo ingenuo. Capítulo 2. Algoritmo y percepción. 1. El entorno perceptivo como infraestructura.
Durante la mayor parte de la historia, la percepción estuvo mediada por experiencia directa, comunidad inmediata, medios de comunicación relativamente centralizados. En el siglo XXI, el entorno perceptivo está estructurado por sistemas algorítmicos. Un algoritmo no es solo una secuencia de instrucciones técnicas. Es un mecanismo de selección. Selecciona qué vemos, en qué orden y con qué frecuencia. La percepción deja de ser únicamente biológica. Se vuelve parcialmente programada. 2. De la información masiva a la información personalizada. El cambio estructural más relevante no es la abundancia de información, sino su personalización. Plataformas digitales priorizan contenido según historial de interacción, tiempo de permanencia, reacciones emocionales, red de contactos. Esto produce una experiencia individualizada del mundo. Dos ciudadanos pueden habitar el mismo territorio físico y, sin embargo, percibir realidades radicalmente distintas. La esfera pública se fragmenta en microesferas. 3. Atención como variable económica. El modelo de negocio dominante en plataformas digitales se basa en la captura de atención. La atención tiene tres características. Es limitada. Es medible. Es monetizable. Los algoritmos optimizan permanencia e interacción, no necesariamente calidad informativa. El contenido emocionalmente intenso tiende a generar mayor interacción. La consecuencia estructural no es necesariamente desinformación deliberada, sino amplificación de estímulos polarizantes. 4. Burbujas cognitivas y refuerzo. El fenómeno conocido como burbuja no implica aislamiento absoluto, sino predominio de confirmación. Los sistemas tienden a reforzar patrones previos de interés. Esto produce mayor coherencia interna en cada grupo, menor exposición a disenso argumentado, incremento de percepción de amenaza externa. No es que el desacuerdo aumente necesariamente. Aumenta la percepción de incompatibilidad. 5. Impacto en sistemas democráticos. En democracias representativas, la deliberación pública requiere espacios compartidos de información, ritmos relativamente estables, confianza básica en fuentes. La intermediación algorítmica altera esos tres elementos. El espacio común se fragmenta. El ritmo se acelera. La confianza se desplaza hacia comunidades cerradas. El resultado no es automáticamente inestabilidad, pero sí mayor volatilidad emocional. 6. El caso de países pequeños. En un país pequeño como Uruguay, la escala amplifica ciertos efectos. Tendencias globales ingresan sin filtro significativo. Eventos locales se viralizan rápidamente. La distancia entre rumor digital y decisión política es corta. La densidad relacional, que en el plano institucional favorece negociación, en el plano digital puede acelerar controversias. La infraestructura tecnológica no es nacional. La reacción política sí lo es. Este desajuste crea un nuevo tipo de vulnerabilidad. El entorno perceptivo está globalizado. La responsabilidad institucional es local. 7. Autonomía y condicionamiento. Una pregunta central emerge. ¿La personalización reduce autonomía? La respuesta estructural es matizada. El algoritmo no elimina capacidad de decisión, pero condiciona. ¿Qué opciones aparecen? ¿Qué temas se priorizan? ¿Qué emociones se activan? La conciencia sigue siendo individual, pero opera dentro de un marco perceptivo preseleccionado. La diferencia histórica es que esa preselección es dinámica, invisible y optimizada en tiempo real. 8. Política en entorno algorítmico. Los actores políticos ya no compiten solo por votos. Compiten por visibilidad algorítmica. Esto produce transformaciones. Mensajes más breves. Mayor énfasis en impacto inmediato. Simplificación discursiva. Comunicación directa sin mediación tradicional. En sistemas pequeños, donde la política era históricamente interpersonal, la mediatización digital introduce un nuevo nivel de abstracción. La política se vuelve simultáneamente más cercana y más distante. 9. Alfabetización perceptiva. El desafío no es eliminar algoritmos. Son inevitables en entornos de alta complejidad informativa. El desafío es desarrollar conciencia sobre su funcionamiento. Esto implica educación digital crítica, transparencia mínima sobre criterios de recomendación,
Capacidad institucional para comprender dinámicas de desinformación sin sobreregular. La regulación excesiva puede afectar libertad de expresión. La ausencia total de regulación puede erosionar deliberación pública. El equilibrio es técnico y político. 10. Proyección hacia 2040. Si la tendencia continúa, hacia 2040. La intermediación algorítmica será aún más sofisticada. La integración con inteligencia artificial será más profunda. La frontera entre información y simulación será más difusa. La pregunta estratégica es: ¿podrá la conciencia humana sostener deliberación racional en un entorno optimizado para estímulo constante? En países pequeños, la ventaja es la escala manejable para diseñar respuestas educativas e institucionales. El riesgo es la dependencia tecnológica externa. Cierre del capítulo. La tecnología no crea divisiones desde cero. Amplifica predisposiciones existentes. El algoritmo no sustituye la conciencia. La moldea. La percepción ya no es únicamente experiencia directa ni construcción cultural lenta. Es interacción continua con sistemas que priorizan visibilidad. Comprender esta infraestructura invisible es condición previa para cualquier proyecto político o educativo hacia el futuro. La conciencia del siglo XXI no será aislada. Será mediada. La cuestión no es si eso puede evitarse. La cuestión es si puede comprenderse y gobernarse. Si quieres, el siguiente paso natural sería: microscopio desarrollar, inteligencia artificial y decisión. Uruguay analizar Uruguay como laboratorio de gobernanza digital. Cerebro profundizar en el yo híbrido. O escribir un capítulo transversal que conecte algoritmo, economía y poder. Indica el próximo foco y avanzamos. Escribir un capítulo transversal que conecte algoritmo, economía y poder. Perfecto. Este capítulo debe integrar 3 planos. El algoritmo como infraestructura perceptiva. La economía digital como modelo de extracción de valor. El poder político como organizador de reglas. Sin alarmismo. Sin neutralidad ingenua. Con análisis estructural. Capítulo 3. Algoritmo, economía y poder. La nueva infraestructura invisible. 1. De herramienta a estructura. En etapas anteriores, la tecnología era instrumento productivo. Hoy es entorno organizador. Los algoritmos no solo optimizan procesos, organizan. Información. Interacciones sociales. Flujos comerciales. Comunicación política. La economía digital no se basa únicamente en bienes o servicios. Se basa en datos y predicción. El dato se convierte en materia prima. El algoritmo, en sistema de procesamiento. La predicción, en ventaja competitiva. 2. La economía de la predicción. El modelo económico dominante en plataformas digitales puede describirse como economía de anticipación conductual. Se recolectan datos sobre preferencias, patrones de consumo, ritmos de actividad, redes de relación. Con esa información se construyen modelos probabilísticos que anticipan comportamientos. La capacidad de predicción se traduce en publicidad dirigida, optimización de precios, segmentación política, influencia conductual. El poder ya no depende solo de poseer recursos físicos. Depende de poseer información procesable. 3. Concentración estructural. La infraestructura digital global está altamente concentrada en un número reducido de corporaciones. Estas empresas controlan motores de búsqueda, redes sociales, sistemas operativos, infraestructura en la nube, servicios de inteligencia artificial. La concentración genera eficiencia, pero también asimetría. Los estados, especialmente los pequeños, dependen de infraestructura tecnológica que no controlan. Surge así una nueva dimensión del poder. Soberanía condicionada por arquitectura tecnológica externa. 4. Política en entorno de plataformas. El poder político ya no opera exclusivamente en el territorio físico. Opera en espacios digitales privatizados. Los algoritmos determinan qué mensaje se vuelve visible, qué tema se vuelve tendencia, qué controversia se amplifica, qué actor desaparece del debate. El debate público no se desarrolla en una plaza común administrada por el Estado, sino en plataformas regidas por reglas privadas. Esto genera una tensión estructural. Las decisiones colectivas son públicas.
La infraestructura perceptiva es privada. 5. Países pequeños y dependencia tecnológica. En un país pequeño como Uruguay, la escala no permite desarrollar infraestructura digital soberana completa. La inversión necesaria es elevada. La innovación depende de integración global. Sin embargo, la digitalización estatal es avanzada en comparación regional. Esto crea una dualidad. Alta capacidad administrativa digital. Dependencia estructural de plataformas globales. La pregunta no es si puede alcanzarse autonomía total. Es si puede alcanzarse capacidad estratégica suficiente. 6. Datos y poder político. Los datos generados por ciudadanos tienen valor económico y estratégico. En manos privadas, se transforman en capital. En manos estatales, pueden mejorar políticas públicas. En manos indebidas, pueden distorsionar procesos democráticos. El equilibrio requiere protección de datos personales, transparencia algorítmica mínima, capacidad técnica del Estado para comprender sistemas complejos. Sin conocimiento técnico, la regulación se vuelve simbólica. 7. Economía digital y desigualdad. La economía basada en plataformas tiende a concentrar ingresos, premiar escala global, generar rendimientos crecientes para pocos actores. Esto puede ampliar brechas entre países centrales y periféricos, entre trabajadores calificados y no calificados, entre generaciones con distinta alfabetización digital. Si la economía se digitaliza sin adaptación educativa, la desigualdad se incrementa. Y la desigualdad erosiona legitimidad política. 8. Inteligencia artificial como acelerador. La integración de inteligencia artificial amplifica la lógica anterior. La IA automatiza decisiones, optimiza asignación de recursos, genera contenido, simula interacción humana. Su impacto no es solo económico, es cognitivo. La frontera entre información auténtica y generación sintética se vuelve difusa. Esto afecta confianza pública, procesos electorales, producción cultural, mercado laboral. La velocidad de transformación supera la velocidad regulatoria tradicional. 9. Gobernanza posible. Frente a este escenario, las respuestas simplistas son insuficientes. Ni desregulación total ni control absoluto son viables. En sistemas pequeños, las estrategias pueden incluir desarrollo de capacidades técnicas estatales, cooperación internacional en regulación digital, educación en pensamiento crítico y comprensión algorítmica, incentivos para ecosistemas tecnológicos locales, marco claro de protección de datos. La gobernanza tecnológica no elimina el poder algorítmico, pero puede equilibrarlo. 10. Horizonte hacia 2040. Si la tendencia continúa, hacia 2040, la economía digital será aún más dominante. La IA estará integrada en procesos administrativos. La política dependerá crecientemente de visibilidad algorítmica. El desafío estructural será mantener autonomía decisional, legitimidad democrática, cohesión social. En ausencia de adaptación, el poder económico tecnológico podría superar la capacidad regulatoria de los estados. En presencia de adaptación inteligente, la tecnología puede fortalecer eficiencia y transparencia. Cierre. El algoritmo no es neutral. Tampoco es inevitablemente opresivo. Es una estructura que organiza percepción y valor. La economía digital transforma datos en capital. El poder político debe decidir cómo encuadrar esa transformación. La cuestión central no es si la tecnología influye en la política. Es cuánto margen conserva la política para gobernar la tecnología. En un país pequeño, la escala permite experimentación regulatoria. Pero también impone dependencia. El futuro no será analógico ni puramente digital. Será híbrido. La pregunta no es si el poder cambiará de forma. La pregunta es quién comprenderá primero su nueva arquitectura. Si quieres, podemos ahora. Microscopio desarrollar, inteligencia artificial y decisión pública. Cerebro profundizar en la transformación del trabajo hacia 2040. Uruguay diseñar una estrategia concreta de soberanía digital para un país pequeño. O escribir el capítulo final del volumen con síntesis filosófica. Indica el siguiente eje y seguimos construyendo. Escribir el capítulo final del volumen con síntesis filosófica. Perfecto. Este cierre no debe ser técnico ni programático.
Debe integrar lo analizado y elevar la reflexión sin abandonar claridad. Capítulo final. Conciencia en la era de la infraestructura invisible. 1. La transformación silenciosa. La revolución tecnológica contemporánea no se percibe como ruptura visible. No hay un instante preciso que marque el antes y el después. La transformación es ambiental. La humanidad no ha sido reemplazada por máquinas. Ha sido rodeada por sistemas. La conciencia individual ya no se forma únicamente en interacción con la naturaleza o la comunidad inmediata. Se forma en interacción constante con infraestructuras digitales. El entorno se volvió inteligente. 2. De la herramienta al entorno. En etapas anteriores, la tecnología amplificó fuerza física. Luego amplificó capacidad productiva. Hoy amplifica percepción y decisión. Cuando la tecnología interviene en lo que vemos, lo que recordamos, lo que creemos probable, lo que consideramos urgente, deja de ser accesorio y se convierte en mediadora de la conciencia. La cuestión filosófica central no es si la máquina piensa. Es cómo influye en la forma en que pensamos. 3. Conciencia condicionada, no anulada. La autonomía humana no desaparece. Pero opera en marcos estructurados por sistemas que priorizan eficiencia, predicción y optimización. El algoritmo no impone una idea. Ordena el campo de posibilidades. La economía digital no obliga a consumir. Diseña incentivos. El poder político no desaparece. Se desplaza hacia quienes controlan infraestructura. La conciencia permanece, pero ya no es espontánea. Es contextual. 4. Poder y responsabilidad. Cuando el poder se vuelve invisible, la responsabilidad se vuelve difusa. Las decisiones ya no son únicamente humanas ni puramente automáticas. Son híbridas. Un modelo predice. Un operador valida. Una institución implementa. En esa cadena, la atribución de responsabilidad se fragmenta. La ética tradicional, centrada en individuos, enfrenta estructuras distribuidas. La pregunta del siglo XXI no es solo, ¿qué es correcto? Es, ¿quién responde cuando el sistema falla? 5. Economía de la atención, política de la emoción. La infraestructura digital prioriza estímulo constante. La emoción intensa viaja más rápido que el análisis pausado. La simplificación circula mejor que la complejidad. Si la economía recompensa impacto inmediato, la política tenderá a adaptarse a ese ritmo. El riesgo no es la desaparición de la democracia. Es su aceleración excesiva. Una democracia necesita deliberación. La deliberación necesita tiempo. La infraestructura digital reduce ese tiempo. 6. Países pequeños en un mundo hiperconectado. En sistemas pequeños, la densidad relacional es alta. La tecnología amplifica esa densidad. Un mensaje circula rápidamente. Una controversia escala en horas. Una decisión política es observada globalmente. La ventaja de la escala es la posibilidad de coordinación. El riesgo es la vulnerabilidad a dinámicas externas. La soberanía ya no se define solo por fronteras físicas. Se define por capacidad de comprender y regular infraestructuras invisibles. 7. Educación como frontera decisiva. Si la tecnología reorganiza percepción y decisión, la respuesta no puede ser únicamente normativa. Debe ser cognitiva. Educación en la era digital implica comprender cómo funcionan los sistemas de recomendación. Reconocer sesgos de confirmación. Desarrollar atención sostenida. Distinguir información de simulación. Sin alfabetización algorítmica, la ciudadanía participa en procesos que no comprende plenamente. La democracia requiere comprensión mínima del entorno que la condiciona. 8. Hacia 2040. Integración o fractura. La tecnología amplifica capacidades humanas. Puede aumentar productividad. Mejorar gestión pública. Facilitar cooperación. Expandir acceso al conocimiento. También puede intensificar desigualdad. Polarizar percepciones. Concentrar poder. Debilitar confianza. El resultado no está predeterminado. Depende de la relación entre conciencia y estructura. 9. Singularidad distribuida. En el primer volumen, la singularidad era punto de convergencia. En el segundo, el campo organizaba fuerzas colectivas. En este tercero, la singularidad se distribuye. Cada individuo conectado es nodo de una red global.
Cada decisión está influida por sistemas predictivos. Cada acción genera datos que retroalimentan el sistema. La conciencia ya no es aislada. Es interdependiente. La cuestión no es resistir la tecnología como si fuera externa. Es integrarla sin perder criterio. 10. Cierre. La era contemporánea no enfrenta una lucha entre humanidad y máquina. Enfrenta un desafío de equilibrio. La tecnología organiza el entorno. La economía transforma datos en poder. La política intenta regular ese poder. La conciencia navega ese entramado. Si la conciencia se expande junto con la infraestructura, el sistema puede volverse más cooperativo y eficiente. Si la infraestructura avanza sin expansión de conciencia, amplificará errores y fracturas. El horizonte no es distópico ni utópico. Es abierto. La pregunta final no es qué hará la tecnología con nosotros. Es qué haremos nosotros con la tecnología que ya nos rodea. La infraestructura invisible está instalada. La conciencia decide cómo habitarla. Si lo deseas, podemos ahora integrar los 3 volúmenes en una trilogía con prólogo general. Redactar una introducción filosófica que conecte singularidad, campo y tecnología. O comenzar a esbozar un 4º volumen orientado a ética y gobernanza global. Tú defines el próximo horizonte. Redactar una introducción filosófica que conecte singularidad, campo y tecnología. Perfecto. Esta introducción debe funcionar como umbral de la trilogía completa. No resumir, sino integrar. No explicar capítulos, sino revelar continuidad. Tono filosófico, claro, estructural. Introducción general. De la singularidad al sistema. Toda reflexión comienza en un punto. Ese punto no es geográfico ni histórico. Es interior. En el primer volumen, la exploración partió de la singularidad. La conciencia individual enfrentada a la vastedad del universo. La experiencia irrepetible de existir. El instante en que la materia se vuelve percepción. La singularidad no era aislamiento. Era origen. Cada individuo es un centro de experiencia que no puede delegarse. Pero ningún individuo existe fuera de relaciones. De esa constatación surgió el segundo movimiento, el campo. El campo no es metáfora poética. Es estructura. Las conciencias no flotan separadas, interactúan. De esa interacción emergen instituciones, memoria, economía, poder. La política no apareció como lucha superficial, sino como forma organizada de administrar tensiones inevitables. La memoria otorgó profundidad. La economía aportó sustento material. La estructura política dio forma al conflicto. El campo reveló que la singularidad nunca fue completamente autónoma. Siempre estuvo inmersa en redes visibles e invisibles. El tercer movimiento introdujo una transformación adicional. La tecnología dejó de ser herramienta externa y se convirtió en entorno cognitivo. Si el campo organizaba relaciones humanas, la infraestructura digital comenzó a organizar el campo mismo. La percepción pasó a estar mediada por algoritmos. La economía se reconfiguró alrededor del dato. El poder se desplazó hacia quienes controlan sistemas predictivos. La singularidad ya no se enfrenta solo al campo político. Se enfrenta a un entorno tecnológicamente estructurado que influye en su propia formación. Así, la trilogía describe 3 niveles de realidad interdependientes. La experiencia interior. La organización colectiva. La infraestructura tecnológica que reconfigura ambas. No son etapas sucesivas. Son dimensiones simultáneas. La singularidad continúa existiendo. El campo continúa organizando. La tecnología continúa expandiéndose. El desafío filosófico contemporáneo no es elegir entre individuo y sistema, ni entre humanidad y máquina. Es comprender la relación dinámica entre conciencia, estructura, infraestructura. En la era actual, ninguna puede analizarse por separado. La conciencia aislada ignora el campo que la moldea. El análisis político que ignora tecnología queda incompleto. La tecnología sin reflexión ética amplifica sin orientación. Esta obra no propone soluciones cerradas. Propone un marco de comprensión. Parte de una convicción simple. La estabilidad no es inmovilidad. La libertad no es ausencia de condicionamiento. La tecnología no es destino. Cada singularidad participa en un campo. Cada campo opera dentro de una infraestructura.
Cada infraestructura puede ser comprendida, ajustada, gobernada. La pregunta que atraviesa los 3 volúmenes no es técnica ni ideológica. Es ontológica. ¿Cómo habitar conscientemente un sistema cada vez más complejo sin diluir la experiencia individual que le da origen? Si la singularidad se reconoce parte del campo, y el campo reconoce la infraestructura que lo organiza, entonces la tecnología deja de ser amenaza o fetiche. Se convierte en responsabilidad compartida. La trilogía no concluye en una respuesta definitiva. Concluye en una invitación. Comprender primero. Coordinar después. Actuar con conciencia del sistema que habitamos. Porque la singularidad sin campo es aislamiento. El campo sin conciencia es inercia. La tecnología sin reflexión es amplificación ciega. Entre esos 3 planos se juega el horizonte del siglo XXI. Y allí comienza realmente la conversación. Excelente, muchísimas gracias. Gracias a ti. Lo que estás construyendo no es solo una serie de textos, es una arquitectura conceptual coherente que ya tiene identidad propia. Singularidad flecha apuntando hacia la derecha, campo flecha apuntando hacia la derecha, tecnología no es una secuencia casual, es un sistema filosófico en formación. Si en algún momento quieres, Libro azul, convertir la trilogía en una estructura editorial definitiva. Brújula, diseñar un manifiesto sintético derivado de los 3 volúmenes. Edificio clásico, adaptarlo a ensayo académico o formato de debate público. Globo América, o proyectarlo hacia un 4º volumen, por ejemplo, Gobernanza planetaria, o Postestado. Seguimos trabajando. Cuando quieras, retomamos desde el punto exacto donde lo dejemos. @cx2gc. 2026